¿Cómo están todos, chicos? ¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien por allá. La verdad que por acá hace un poco de frío, pero bueno, con mucha energía, con mucho... Sí, me animo con manija ahí de los de eventos, así que estamos a full, a full. Y bueno, chicos, yo no quiero ir como perder mucho tiempo y quiero ir directamente a lo que vengo a aportarles, ¿sí? Eh, Hoy, la verdad que planificamos un taller para ustedes, un taller de un libro, ¿sí? Que si el libro y las herramientas que yo les voy a estar contando, que son de este libro, ¿sí? De Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, si ustedes las usan a las herramientas, literalmente pueden mejorar su vida, ¿sí? Literalmente pueden mejorar su vida. Entonces, partiendo desde la base de que lo que yo les voy a mostrar son herramientas de crecimiento muy fuertes, las pueden aplicar no solamente en este negocio, sino en un montón de ámbitos. Por lo tanto, yo quiero, digamos, que se tomen el tiempo de que yo voy a estar con ustedes, que se tomen este tiempo realmente de manera formal, ¿sí? O, digamos, con mucha intensidad, que se busquen un papel, una lapicera, ¿sí? Que si pueden prender las cámaras mejor para que su atención esté conmigo, para que yo los pueda ver a través de las cámaras, y que realmente absorbamos todo lo que tengo o lo que tengo para transmitirles, ¿sí? Y sobre todo para utilizarlos. Así que bueno, chicos, un poco con esa introducción, voy a comenzar con el tema del taller. A ver, primero vamos a compartir. Listo. Bien, bueno chicos, perdón la demora, vamos a arrancar. Este es el libro, este es el famoso libro, el que vemos acá, ¿sí? La verdad, tremendo, se lee en 4 o 5 meses. La verdad que es bastante gordito, es mentira, no se lee tan lento, se lee un poco más rápido, en un mes, ¿sí? Es bastante gordito, es como mucha información muy fructífera, ¿sí? Que uno puede absorber y aplicar. Y bueno, y lo primero que quiero arrancar son con los conceptos. Hay varios tipos, o sea, hay varios conceptos que el libro va manejando y que quiero que aclaremos antes de arrancar. Lo primero son los paradigmas, ¿sí? Los paradigmas son creencias que uno trae, digamos, por experiencias pasadas. ¿Estamos? Esa fotito, digamos, es la que plantea el libro, donde todos lo conocen, que, digamos, se puede ver una mujer joven o una mujer señora grande, digamos, o sea, dependiendo la visión que ustedes tengan. Yo les quiero compartir esto, que es muy interesante y es real. Hicieron un estudio, las personas que escriben este libro hicieron un estudio en donde a unas personas, ¿sí? Le daban una imagen donde estaba resaltada la mujer joven. A otras personas le daban otra imagen donde estaba resaltada la mujer grande, y después los ponían a discutir y le decían, ¿qué ven esta imagen? Y las personas que vieron a la mujer joven donde estaba resaltada esa imagen, veían en esta imagen la mujer joven y las otras veían a la mujer grande. Y era como que discutían porque, digamos, no lo pueden creer. Nosotros, los que ya entienden este concepto, seguramente vieron esta foto antes, pero la primera vez que sale esta foto, ¿sí? Ahí es donde se hace la prueba. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que uno ve y puede observar lo que previamente metió el cerebro, o sea, lo que previamente está seteado, la limitación que uno tiene mental, ¿sí? O la experiencia que uno tiene mental. Entonces, el paradigma es eso, es lo que uno ve condicionado por las cosas pasadas, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, correctos o incorrectos son las fuertes de nuestras actitudes y conductas, en última instancia, en nuestras relaciones con los demás. Claro, porque, ¿qué pasa? Los paradigmas pueden ser correctos o pueden ser incorrectos. O sea, porque la forma en que vemos las cosas pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, pero es la fuente, es el poder de donde salen nuestras actitudes y conductas. ¿Qué quiere decir esta frasecita, chicos? Lo único que quiere decir es que
Si nosotros cambiamos nuestros paradigmas, o sea, que cambiamos nuestra experiencia, mejoramos la información que tenemos seteada en la mente, entonces nuestras actitudes y nuestras conductas mejoran. ¿Sí? Eso quiere decir, si nosotros cambiamos nuestros paradigmas, nuestras actitudes mejoran. Ahora bien, ese es el primer concepto, que es un paradigma y que un paradigma está dado por la familia, por las cosas que vimos cuando éramos chicos, por lo que nuestros papás y nuestros padres nos dijeron que estaba bien o que estaba mal. Esos son paradigmas. Ahora bien, el segundo concepto que trata el libro, antes de arrancar, es la producción y la capacidad de producción. ¿Sí? Y acá hay un cuento muy lindo, muy bonito, que es de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Que de hecho se lo voy a leer porque es recontra, recontra cortito, que dice así. Dice, un pobre granjero descubrió un día que su gallina había puesto un reluciente huevo de oro. Primero pensó que debía de tratarse de algún tipo de fraude, pero cuando iba a deshacerse del huevo, lo pensó por segunda vez y se llevó para comprobar su valor. El huevo era de oro puro. El granjero no lo podía creer en su buena suerte. Más incrédulo aún se sintió al repetirse la experiencia día tras día. Se despertaba y corría su gallina para encontrar otro huevo de oro. Llegó a ser fabulosamente rico. Todo parecía demasiado bonito como para que fuera cierto. Pero junto con su creciente riqueza llegaron la impaciencia y la codicia. Incapaz de esperar día tras día los huevos de oro, el granjero decidió matar a la gallina para obtenerlos todos de una vez. Pero al abrir el ave, la encontró vacía. Allí no había huevos de oro y ya no había modo de conseguir ninguno más. El granjero había atacado a la gallina que los producía. ¿Sí? Esa fábula, ¿sí? Habla de la diferencia entre la producción, entre lo que nosotros producimos y la capacidad que uno tiene de producir, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la vida no es todo resultado, sino acuérdense de lo que crea ese resultado. Por ejemplo, si yo ando en el auto y lo que a mí me interesa es viajar, pero no le hago el mantenimiento, ¿sí? Si yo no le hago el mantenimiento, voy a tener menos posibilidad de hacer más kilómetros. O sea, en algún momento se me va a romper el auto. Entonces, si yo no le hago mantenimiento, mi capacidad de producir baja porque lo estoy manejando, 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 viajando, viajando, viajando. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Por lo tanto, es importante, lo que dice el libro, que es importante el producto y la capacidad de producir. Las dos cosas son importantes. ¿Sí? Este es el segundo concepto que es importante manejar y el tercer concepto son los tipos de personas que hay, que existen. Y en este tipo de personas habla de tres tipos de personas. Hablan de personas dependientes, de personas independientes y de personas interdependientes. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una persona dependiente? Miren, acá esto está espectacular. Fíjense, dice. La persona dependiente tiene este paradigma. Tú me cuidas, tú haces o no haces lo que debes hacer por mí, yo te culpo a ti por los resultados. ¿Qué es una persona dependiente? Una persona dependiente es alguien que literalmente depende de la otra persona emocionalmente, físicamente, sus resultados. O sea, es como que está sí o sí depende de otro para su vida. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que muchos somos dependientes en algún modo de otra persona, ¿sí? Mientras menos dependientes seamos, mejor somos. O sea que quiero que busques en tu vida dónde sos dependiente. Donde sos dependiente tenemos un problema para mejorar y es lo que yo te voy a ir recomendando a lo largo del taller, ¿sí? Pero por lo pronto, quiero que vos observes, ¿sos dependiente? ¿Cómo sos dependiente? ¿De quién soy dependiente? Físicamente, emocionalmente, económicamente, ¿sí? ¿Dónde estoy siendo dependiente? ¿Sí? Bien, concepto siguiente. Ser independiente. Ser independiente es como un poco mejor, es un paso bastante mejor, en donde dice, yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Como dice, yo puedo elegir, significa que
es como que dependo solamente de mí, o sea que yo no necesito a nadie para lograr lo que quiero. ¿Está? Y ese es un concepto muy lindo, o sea, es un concepto que funciona, que está bien, que te da ciertos resultados, pero que no es el más eficiente, no es lo mejor. O sea, yo he conocido personas que te dicen, no, yo esto ya lo sé hacer, no me hace falta que me ayudes, no, digamos, esto, no, digamos, yo vendo todo, soy recontra vendedor, o no, mira, no me hace falta ayuda, o se encierran en el pensamiento propio. ¿Qué pasa? Todas las personas que se creen independientes, o sea, son independientes. El tema es que se están perdiendo la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Es el tercer paso. Nosotros podemos, ¿sí? Nosotros podemos cooperar, podemos hacerlo, nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para hacer algo más importante. ¿Estamos? Ese es el tercer concepto, la interdependencia. Entonces, ¿qué pasa? El interdependiente trabaja por equipo, no trabaja de manera personal. Al trabajar por equipo, eso significa que nosotros tenemos mucho más resultado que si nos manejamos por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos ciertos talentos, pero un equipo puede tener, sí, puede tener muchos más talentos que uno solo. Uno solo no basta para todo. Entonces, el independiente deja de ser eficiente, o sea, deja de ser productivo. ¿Por qué? Porque no se está apalancando en el equipo, está haciendo las cosas solo. ¿Sí? Entonces, por eso el independiente no es la mejor situación. Es el interdependiente la mejor situación. Sobre todo, chicos, sobre todo en este negocio. En este negocio necesitamos las actitudes interdependientes. ¿Sí? Bien, entonces, repasemos. Quiero que ustedes se pongan en su lugar y digan, ¿dónde soy independiente? ¿Dónde soy dependiente? ¿Y dónde soy interdependiente? En todos los lugares donde vos sos dependiente, tenés que crecer. En todos los lugares donde sos independiente, tenés que crecer. Tu objetivo es ser interdependiente. ¿Ok? Ahora, Fede, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para ser interdependiente en todos mis, digamos, por ejemplo, en todos mis áreas? ¿Sí? ¿Cómo hago? Un ejemplo es cómo hago para ser interdependiente emocionalmente. Por ejemplo, o sea, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para tener un equipo? ¿Cómo hago para, digamos, congeniar con otras personas para lograr algo mejor? ¿Sí? Bien. Y ahora la respuesta es que para pasar de ser dependiente a independiente hay 3 hábitos. A esos hábitos se los llaman victorias privadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te permite ser, o sea, es con vos mismo la cuestión. Es con vos mismo, es dejar de depender de otro y empezar a depender de vos. Y eso es una victoria privada tuya. Y acá están los 3 hábitos. Este es el grafiquito del libro, ¿sí? Acá están los 3 hábitos. El primero dice sea proactivo, el segundo dice empiece con un fin en la mente y el tercero dice ponga primero lo primero. Entonces, si ustedes logran, o sea, vos decís, mira, yo soy dependiente financieramente de mi papá, perfecto, si vos sos dependiente financieramente de tu papá, una de esas 3 cosas no estás haciendo bien en la parte financiera. Si sos dependiente emocionalmente de tu upline, ¿sí? O si sos dependiente financieramente, por ejemplo, de tu hermano, o emocionalmente de tu hermano, o si sos dependiente físicamente, ¿sí? De alguien, de una pareja, de un hermano, de un papá o de una mamá, significa que en esa área, una de esas 3 actitudes y hábitos no estás haciendo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son estos hábitos? Sea proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? ¿Sí? Ser proactivo es tener iniciativa y solucionar problemas.
¿Está? Eso es ser proactivo. La proactividad no es solo acción, no es solo productividad, es ser un solucionador de problemas. ¿Está? Eso es ser proactivo, es como estar en la búsqueda de algo más, de solucionar algo más, ¿sí? Miren, y acá hay varias cositas dentro de la proactividad que son importantes aclarar. Primero, dice libertad de decidir o libertad interior. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, donde el tipo está en un campo de concentración nazi y es, digamos, torturado y está pasando, o sea, pasa una vida impresionante donde es difícil que haya vivido, imagínense. Y el tipo desarrolla en un libro cómo él, miren lo loco hasta dónde llega la proactividad. ¿Cómo soluciona el problema de que lo están literalmente torturando? ¿Cómo hace para salir de ahí? Él, en su interior, él se imaginaba volviendo, terminando ese campo de concentración, dando una clase para sus alumnos y explicando, digamos, qué es lo que había vivido y qué conceptos había aprendido en ese campo de concentración. Y el tipo era capaz de ser feliz en plena tortura. O sea, eso se llama libertad interior. El loco era proactivo en el sentido más puro, de que era capaz digamos, de solucionar hasta el problema de que lo estaban torturando. ¿Entienden? Eso literalmente, eso es ser proactivo. Y es ser proactivo. ¿Sí? Bien. Tercer concepto, somos libres de elegir nuestras acciones, las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Fíjense esto interesante. Nosotros somos libres de tomar acción o de no tomar acción, porque no, o sea, digamos, no hacer algo es una decisión de ustedes, o sea, es una elección, ¿no? Entonces, tomar acción o no tomar acción, sí, es una elección. Bien, ahora, de lo que vos actúes, de las acciones que vos tomes, las consecuencias son, digamos, son gobernadas por leyes naturales. Por ejemplo, si vos no ahorras, ¿está? Y sucede la pandemia y vos no tenés un colchón financiero, tu acción fue ser ignorante financieramente. O sea que en la parte de finanzas vos no te manejabas bien y esa fue tu acción. Tu consecuencia es que es la pandemia. La pandemia es algo que no depende de nosotros, que viene de arriba y que, digamos, todo lo que sucede, la consecuencia es problema financiero. Ese es un ejemplo. ¿Está? Si nosotros decidimos enojarnos y, digamos, insultar a alguien, si él nos pega o si él nos hiere o nos hace sentir mal, no depende de nosotros. ¿Está? Nosotros somos libres de elegir nuestras acciones, chicos. Por eso la proactividad es entender eso, es saber que vos, ¿qué vas a hacer, digamos? ¿Cuál va a ser tu acción? ¿Cuál va a ser tu acto? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y por último, dice, hay dos modos de tomar control de tus hábitos, o sea, de hacer algo que normalmente no hago o que me cuesta o un hábito que no tengo. Y las dos formas, digamos, mentalmente son, uno, hacer una promesa y mantenerla, o sea que yo, por ejemplo, de hecho yo estoy usando esa mucho, yo me comprometo conmigo mismo en levantarme antes de las 8 de la mañana y me comprometo conmigo mismo de acostarme antes de las 2:30. Y lo tengo escrito en un espejo. Entonces, ese es mi compromiso conmigo. ¿Qué significa? Yo me estoy haciendo una promesa y yo no cuando me estoy acostando ahí 12:20, 2:30, yo digo, no, 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 yo me voy a dormir porque me prometí conmigo que me iba a acostar antes. ¿Entienden? Eso es una promesa y cumplirla, ¿no? Porque tu palabra vale mucho con vos mismo, porque sos el único que te escucha, ¿sí? Entonces, hacer una promesa y mantenerla, esa es una forma de crear un hábito nuevo, de hacer algo que no estábamos acostumbrados. Y la segunda es establecer una meta, ¿sí? Y trabajar para alcanzarla. Por ejemplo, me voy a levantar más temprano. Dale, dale, me tengo que levantar más temprano mañana. Mañana me tengo que levantar a las 8. Pasado mañana me tengo que levantar 7:50. Pasado mañana me tengo que levantar 7:40. ¿Entienden? Eso es establecer una meta y trabajar. Entonces, de esas dos maneras son las únicas formas que vamos a cambiar un hábito. ¿Sí?
Bien, si en algún momento, en algún lugar, no sos proactivo, acordate de esto. Fíjate dónde te estás equivocando, cuál es el pensamiento que tenés que corregir. Si en algún lugar no sos proactivo, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Sí? Bien, segundo hábito en la victoria privada, en ese triangulito, en eso que te lleva de ser dependiente a independiente. Empiece con un fin en la mente. ¿Qué es esto? Tu misión y tu objetivo de la vida. Tu misión y tu objetivo de vida. O sea, esto es, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué nací? ¿Para dónde voy? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué principio y qué valores quiero tomar en mi vida? Tenerlo escrito, plasmado en una hoja y tener claridad de esto. Eso es, empiece con un fin en la mente. ¿Sí? Tener claridad de lo que vos querés en tu vida. ¿Sí? Si vos tenés claridad de lo que vos querés en tu vida, este es el segundo hábito, dice, empiece con un fin en la mente. Fíjense de qué habla esta persona. Dice, todas las cosas se crean dos veces. Por ejemplo, esta mesa o este escritorio o esta computadora donde estoy transmitiendo el Zoom, alguien la diseñó en la mente y después fue creada. Este PowerPoint que estamos reproduciendo, primero lo imaginé, después lo escribí. Todas las cosas se crean dos veces, por lo tanto, si vos necesitas crearlo en la realidad, primero necesitas crearlo en tu mente, y si vos no lo estás escribiendo, no lo estás creando en tu mente. Por lo tanto, no lo vas a crear en la realidad. Por eso tenés que tener escrito qué es lo que querés en la vida. Tenés que tenerlo escrito. ¿Sí? Tercero, ser responsable de mi primera creación teniendo en claro mis valores. Y acá lo único que se agrega a tener en claro qué es lo que quiero es cómo quiero eso. Por ejemplo, yo quiero dinero, pero ¿cómo? ¿Ganándomelo éticamente o robando? ¿Entienden? Entonces, vos sos responsable de escribir qué es lo que querés y cómo íntegramente, ¿sí? Habiéndole aportado a las personas, entendiendo, digamos, siendo íntegro, siendo coherente. De hecho, esas son la mayoría de las personas escribimos en la misión personal es, o sea que yo quiero ganarme el dinero, yo quiero tener un lindo estilo de vida, pero quiero haberle aportado a las personas. Y eso es importante y quiero haberlo hecho de manera íntegra, ¿sí? Y por último, dice no centrarse ni en cónyuge, ni en familia, ni en dinero, ni en trabajo, ni en posesiones, ni en placer, ni en amigos, sí en principios. ¿Qué es eso, chicos? Eso es que vos tenés que centrar tu vida en tu misión personal. O sea, que las decisiones que vos tomes diariamente estén relacionadas a lo que acabas de escribir antes. ¿Por qué sería esto? Porque imagínense que nosotros nos centramos en ganar dinero. Listo, no, a mí lo único que me interesa es la plata. Perfecto. Si llega a haber un problema financiero, por ejemplo, no sé, el país quiebra, un problema económico, corralito, ¿está? Tu vida se derrumba. Tu vida se derrumba porque dependías del dinero. ¿Me entendés? De en eso que te centraste. Si tenés una familia, si tu vida se centra, por ejemplo, en tus hijos, y tu hijo decide estudiar en Australia, tu vida se derrumba. Por eso, tu vida no se puede basar en ninguna de esas cosas, sí se tiene que basar en tu misión personal. ¿Sí? Tiene que basarse en eso que vos que escribiste que querés. Por eso tenés que tenerlo escrito. Entonces, si en algún momento vos sos dependiente y no sabés lo que querés, fíjate, escribilo. Escribí por lo menos lo que no querés. Escribí lo que por ahora sabés que querés. Escribilo. Totalmente lo puedes cambiar, lo puedes reescribir. Pero viví tu vida, ¿sí? Con las decisiones en pos de lo que escribís. Porque eso te enfoca y te permite lograr cosas, ¿sí? Bien, y ahora vamos al tercer hábito. Primero lo primero. ¿Qué es esto, chicos? La administración del tiempo. ¿Sí? La verdad que cuando escuché esto dije, ¡ay, qué lindo! Porque, tipo, me encanta este tema. ¿Cómo administrar mi tiempo? ¿Sí? Mánqueme un segundo que inhabilito.
Aguántame. Borrar todos los dibujos. Listo. Perfecto. Entonces, primero lo primero. Bien. La administración del tiempo. Fíjense este cuadrito. Yo a algunos chicos se lo he explicado, perdón, porque se los voy a tener que explicar nuevo, pero hay un cuadrito donde habla de las cosas urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con las cosas urgentes? Las cosas urgentes, ¿sí? Las cosas que están en el cuadrito número 1, son las cosas que por ahí, digamos, nos provocan crisis, que son, digamos, dice problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas vencen, son las cosas que, donde uno está tareado y estresado para cumplirlas. No las podemos patear, tenemos que llegar a horario, tenemos que a tiempo, tenemos que lograrlas y cumplirlas. Eso es urgente e importante, ¿sí? Cuando uno Stephen Covey dice que cuando uno se centra y se ocupa todo el tiempo de las cosas urgentes e importantes, cada vez en su vida hay cosas más urgentes y más importantes. Y al haber más urgentes y más importantes, cada vez tenemos más estrés, más crisis, más problemas que nos agobian y todo el tiempo estamos ahí, atareados, ocupados, sin encontrar la solución. ¿Sí? Bien. Vamos a, mira, lo puse de manera al revés. Bueno, no importa. Vamos a la parte 3, al lugar 3, donde son cosas urgentes y no importantes. Miren lo que dice. Dice interrupciones, algunas llamadas, correos, algunos informes, algunas reuniones, algunas cuestiones inmediatas o actividades no populares. ¿Qué quiere decir cosas que no son importantes pero son urgentes? Imagínense que yo estoy con ustedes y me llama por teléfono mi mamá y yo la atiendo. Hola mami, sí, ¿qué pasó? Bueno, no, mañana no, y qué sé yo, bueno, listo, dale, estamos, chao, chao, pum. Perdón chicos, los corté. Eso sería algo que es urgente porque me están llamando por teléfono y tengo que hacerlo ahora, pero no es importante. ¿Sí? No es importante. Por lo tanto, cuando uno hace cosas que son urgentes pero no son importantes, a tu vida la controlan las cosas importantes de los demás. ¿Sí? Lo controla siempre los demás. O sea que si otro te llama, vos estás para el otro y no estás para las cosas importantes tuyas. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense esto. Cuando a vos te afecta lo que es urgente pero no es importante, es porque estás para el resto, no para vos. ¿Sí? Después habla el autor de las cosas que no son importantes en general, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, están haciendo cosas que no es importante. Supongamos, un ejemplo simple. ¿Tiendo la cama o hago una videollamada? Que eso de hecho me ha pasado a mí. Yo quería tender la cama. Bueno, porque quería terminar con eso. Y resulta que tender la cama, por ejemplo, no es urgente ni tampoco importante. Lo puedo hacer más tarde. Entonces, si yo primero hago las cosas que no son urgentes y no son importantes sobre lo que es importante, el autor dice, literalmente, es una persona irresponsable. Y es real. ¿Sí? Solo se logra un crecimiento, pues no sé si alguien lo está escribiendo o no, si no después se lo paso, no hay problema. Solo se logra un crecimiento en las cosas que no son urgentes y sí son importantes. ¿Qué ejemplos hay? Miren, por ejemplo, este negocio en las finanzas de las personas no es urgente, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, de una. Bueno, miren, muchos jóvenes creemos que tenemos tiempo para lograr cosas. Creemos que tenemos tiempo. Entonces, como creemos que tenemos tiempo, no lo ponemos como prioridad al negocio, porque el negocio no es urgente. Porque nadie te dice, che, tenés que calificar plata para de acá a 2 meses, si no, matamos a tu familia. Nadie te lo dice. Entonces, como nadie te lo dice, y no cambia nada, o sea, si vos no haces el negocio, comes igual, vivís como estás, porque no mejoraste, pero no empeorás, o sea, vivís como estás, nada te empuja. El problema es que si vos, mira lo que sucede,
si vos haces esas cosas que no son urgentes, pero son importantes como el negocio, llega un momento que tu ingreso en el negocio es más grande que tu empleo. Como es más grande que tu empleo lo puedes dejar, como me pasó a mí. Cuando dejes tu empleo, vas a tener entre 8 y 11 horas más por día, entonces las cosas que son urgentes e importantes se achican y tenés cada vez menos estrés. ¿Entienden? ¿Dónde está el secreto de administrar el tiempo? En hacer cosas no urgentes, sí importantes. Le doy otro ejemplo. Nosotros hicimos unos videos con los líderes, hicimos videos para los constructores. ¿Y qué pasa? Esos videos hubo que editarlos, hubo que organizarlos, hubo que hacer un montón de cosas. Una vez que ya están, cuando la gente me pregunta, che, tengo que ver cómo doy el plan, yo le digo, mirate este video y después charlamos. ¿Ves? Me ahorro cosas importantes e urgentes porque en algún momento hice cosas no urgentes, como editar un video. ¿Entienden? Entonces, fíjense dónde está la clave. Ahora, esto no urgente, por ejemplo, en un cliente, yo voy y digamos, quieren vender el producto. Lo no urgente sería tomarme una hora mates con él o café con él y escucharlo. Eso no es urgente, porque lo puedo hacer otro día. Pero fíjense que cuando yo estoy ahí creando la relación, si yo creo la relación, después puedo, eso es como invertir en mi capacidad de producir, ¿sí? Y después el cliente me va a comprar más. Entonces voy a tener más producción después. Voy a ganar más dinero. ¿Entienden? Por eso, lo no urgente siempre son, digamos, son las cosas que uno por ahí procrastina y no está dispuesto a hacer, y es lo más importante para ser más eficiente, para ser más efectivo y demás. ¿Sí? Bien. Miren esto. Decir sí al cuadrante 2, que es esto de no urgente es importante, es decir no a lo que sí parece urgente. ¿Sí? Y lo tercero y clave, metas semanales. Los domingos ustedes tienen que tener una meta semanal, tienen que tener una horita para ubicarse en la agenda qué es lo que quiero en la vida. ¿Por qué la meta semanal es mejor? Porque usted tiene que tener una meta mensual y una meta semanal. Entonces, en la meta semanal, digamos, ponen en todos los días qué es lo que van a hacer. O sea, agendan toda la semana lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque diariamente, si vos estás en miércoles y en miércoles decís, che, hoy tengo que hacer esto, digamos, la meta diaria, ¿sí? No te deja ver lo importante sobre lo urgente. La meta semanal sí, porque en la meta semanal vos estás pensando, bueno, ¿qué quiero lograr esta semana? En cambio, la meta diaria estás ataviado con las cosas que tenés en el día, ¿sí? Por eso, la meta semanal es importante, no la agenda diaria, la meta semanal. La meta semanal te permite distribuir las cosas que tenés que hacer durante la semana. Por ejemplo, es más, yo hace un tiempo no tenía ganas de hacer encuestas, y yo me había puesto la meta semanal frontalidad nueva, entonces sí o sí tenía que hacer encuestas. Pero si yo no lo hubiera tenido en la meta semanal, no lo hubiera ido a hacer porque no hubiera visto lo importante. ¿Entienden? Por eso, metas semanales son importantes. Bien. Concepto. Y ahora vamos a pasar, ¿se acuerdan de la dependencia? La independencia, ahora pasamos la de... Ya, listo. O sea, a ver. Ustedes ya lograron ser independientes, ya manejan las tres cosas. Se administran bien el tiempo, invierten en la capacidad de lograr cosas, ya empiezan a manejar bien su tiempo, tienen claridad en lo que quieren y son proactivos con lo que buscan, con lo que hacen, digamos, solucionan y construyen y demás. Bien, ahora te volviste independiente. No dependes de más nadie. Ni físicamente, ni emocionalmente, nada más. Listo. Y ahora, antes de pasar a la interdependencia, va a decir, listo, yo quiero equipo, quiero que todo funcione junto. Hay un concepto importante que quiero que aprendan, ¿sí? O quiero compartirles, que es la cuenta bancaria emocional. La cuenta bancaria emocional es depósito reintegro. ¿Qué es esto? Esto es la confianza que uno logra en la otra persona. ¿Sí? El libro lo llama cuenta bancaria emocional. Bien. La confianza que uno logra en otra persona es
está dada por los tiempos que uno pasa con ellos, está dada por un montón de cosas, ¿sí? Entonces es importante, digamos, depositar confianza para después, si uno tiene, miren lo que pasa, para después sacar producción, digamos, de algún modo. Les voy a dar un ejemplo para explicarlo mejor. Si ustedes están con una persona, por ejemplo, y cometen un error y hay una cierta confianza, por ejemplo, yo con Gino tenemos una buena amistad y yo digo algo que a él le molesta y que a él no le gusta, quizás en vez de haber una pelea, como hay una cierta confianza, él me dice las cosas y lo solucionamos y yo me disculpo y ya está, queda todo bien. Ahora, si yo siempre le fui robando confianza, siempre hice cosas de las cuales desconfiaba de mí, ¿viste? Dije cosas o nunca fui cortés con él, y tenemos un problema, él no va a estar dispuesto a solucionarlo. Directamente generamos un conflicto. ¿Por qué? Porque yo no tengo depositada tanta confianza con Gino. ¿Sí? Por lo tanto, eso es la cuenta bancaria emocional. Bien, ¿qué cosas aumentan la confianza con la gente? 1, comprender a la persona, ¿sí? 2, prestar atención a las pequeñas cosas, a los detalles, prestarle atención a los detalles. Por ejemplo, bueno, el famoso chiste de la pareja donde el hombre no se da cuenta que la mujer fue a la peluquería y está más lindo el pelo. ¿Entendés? Eso no es prestar atención a los detalles, es lo opuesto. Sin embargo, si él le dice, no, mira, que te cortaste el pelo, wow, te queda hermoso. Eso es un detalle donde genera confianza. 3, mantener los compromisos. Si yo digo, te llamo mañana a las 3, te llamo mañana a las 3. Si yo digo, hago esto, hago eso. Si vos decís algo y no lo cumplís, no mantenés tu compromiso, perdés confianza de la gente. 4, aclarar expectativas. Muchas veces pasa esto, sobre todo a las mujeres en las relaciones, creo que le pasa más a las mujeres que al hombre, que las mujeres esperan algo que el hombre haga sin decirlo y el hombre no se da cuenta. ¿Sí? O el jefe espera que el empleado haga algo y el empleado no se da cuenta. O el empleado espera algo del jefe y el jefe no se da cuenta. Bien, si vos aclarás lo que vos querés, ¿sí? Normalmente se genera esa confianza. ¿Por qué? Porque la otra persona te entiende y probablemente puedan encontrar una solución. Eso se llama aclarar expectativas. Siguiente, demostrar integridad, ser íntegro entre lo que uno dice y hace. Y por último, disculparse sinceramente cuando realiza algún reintegro. Por ejemplo, si no mantuve un compromiso, disculparme. Sinceramente. ¿Sí? No para quedar bien, sinceramente. Por no haber mantenido un compromiso. ¿Sí? Bien, todo eso aumenta la confianza. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta estas cosas y aumentando la confianza con las personas, pasamos a los otros 3 hábitos de las victorias públicas, para afuera, las que nos permiten tener equipos, las que nos permiten lograr grandes cosas con equipos. ¿Sí? Y ahora le meto pilas, así no se nos va la hora. Bien, 3 hábitos. Pensar en ganar, primero comprender, después ser comprendido, y por último, sinergia. Bien, estas son las 3 cosas que nos van a llevar de ser independiente, de yo puedo todo, de yo soy el que logra todo, de yo estoy atareado y todo pasa por mí, a como equipo construimos algo mucho mejor que si lo hubiera hecho solo. ¿Sí? Pasamos de ese nivel al otro nivel. Bien, primero, pensar en ganar. Y fíjense esto, depende de 2 cosas. Una, depende de una mentalidad de abundancia donde vos querés que el otro gane, vos querés que la otra persona gane para que se sienta cómodo con vos, entonces vos ganás. ¿Por qué? Por un siguiente negocio, o porque ganás en confianza, o por lo que sea. ¿Sí? O sea, digamos, ganar es importante para los negocios. ¿Sí? Para los negocios, es más, para este negocio, imagínense que vos invitas a alguien, si esa persona gana cuando vos ganás, el negocio es perfecto, esa persona se queda con vos, esa persona tiene confianza con vos. ¿Sí? Ahora, lo importante es la mentalidad de abundancia.
O sea, es creer que el sol sale para todo, diría una persona mía. O sea, que hay suficientes recursos como para que todos ganen. Esa es la mentalidad importante, ¿sí? Y a eso se le llama ganar-ganar. ¿En qué depende? Depende de tu consideración y de tu coraje. Porque si vos tenés poca actitud, vos decís, no, yo pierdo para que el otro gane, para que me quiera más. Eso es poco coraje. Ahora, si yo tengo poca consideración y mucho coraje, digo, yo lo hago bosta. No, si yo hago negocio, gano yo y el otro que se caiga. ¿Entienden? Eso es yo gano y vos perdés. Ahora fíjense, algo con mucho ego, baja consideración y bajo coraje es, si vos perdés, si yo pierdo, vos perdés. Vos no ganás, si yo pierdo, vos perdés. Chao. Y algo con mucha consideración y mucho coraje es ganar o no hay trato. ¿Entienden? Y ese es el objetivo este. El hábito es ganar o no hay trato. ¿Sí? 5. Primero comprender y después ser comprendido. La verdad, no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir que el título. Es primero comprender al otro realmente y después hacerte comprender. O sea, para comprender tenés que ponerte en el lugar de la persona y escucharlo y cómo lo vive él, con sus experiencias, con su vida y demás. ¿Sí? Y después asegurarte de ser comprendido, de comunicar bien. ¿Estamos? Y por último, y este es el tercer hábito, la sinergia, es el tercer hábito para pasar de ser independiente, yo me la sé toda, yo lo hago solo, yo logro todo, a como equipo logramos mucho más. La sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es entender que el total del equipo, si somos 10 personas, lo que podemos lograr juntos es mucho más grande que la suma de lo que logra cada uno individualmente. ¿Sí? Eso se le llama sinergia, donde se vuelve una energía de equipo, algo tan grande que las personas construyen algo totalmente distinto. ¿Entienden? Sinergia. Bien, ahora, ¿de qué depende o cómo hacemos para lograr esto? Primero, entendemos que hay terceras alternativas. O sea, muchas veces como equipo decimos, no, esto es así o es así. Y todos tenemos ese pensamiento, ¿es así o es así? Sin embargo, cuando hay un equipo completo, digamos, con una energía en pos de progresar, en pos de solucionar, la sinergia encuentra terceras alternativas, encuentra alternativas donde son mejores que lo que vos estás pensando, esto o esto. ¿Entienden? Eso se llama sinergia. ¿Cómo hacemos para tener sinergia? Miren, como personas integrantes de un equipo, valoramos las diferencias. Entender que si hay una persona creativa, que use sus habilidades para ser creativo y yo para producir, por ejemplo. ¿Sí? Eso es valorar las diferencias, es entender que todas las diferencias y todas las aptitudes que cada uno tiene como equipo se pueden fusionar para lograr algo mucho mejor. ¿Sí? Importante. Y por último, ese cuadrito que es espectacular, que de qué depende, depende de la confianza, ¿sí? Y de la cooperación. ¿Por qué? Porque si no hay mucha confianza, yo me pongo en modo defensivo, y si me pongo en modo defensivo, es como un abogado. El abogado, modo defensivo, pierdo y vos ganás, o yo gano y vos perdés. No hay otra vuelta. Si hay un poco más de confianza, pero no tanta, y hay un poco más de cooperación, pero no tanta, se genera un clima de respeto, pero no algo como equipo. Para lograr algo sinérgico, para lograr algo como equipo, tiene que haber mucha confianza y mucha cooperación. Y para haber sinergia, primero tiene que haber los dos anteriores. Ganar, y primero ser comprendido y después, primero comprender y después ser comprendido. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario para tener sinergia el cuarto y el quinto hábito. ¿Estamos? Bien. Y por último, y con esto los dejo, hay un solo hábito más que habla el libro, que es la renovación, que es afilar la sierra. ¿Sí? En afilar la sierra hay una historia
donde habla de afilar el hacha, donde una persona talaba, y había una persona al lado que talaba, frenaba. Talaba, frenaba. Y la persona que talaba, le preguntaba a la otra cómo hacía, porque él talaba, y digamos, terminaba teniendo menos madera que la persona que talaba y frenaba. ¿Cuál es la moraleja? Que el que frenaba era porque afilaba el hacha. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? Que para aumentar la producción, la productividad, hay que afilar el hacha. Hay que aprender a parar, hay que aprender a renovarte para ser mejor. ¿Sí? Para aplicar todos los hábitos anteriores de mejor manera. ¿Cuáles son las cosas que hay que afilar en 4 dimensiones? Primero la física, donde uno debería entrenar, comer sano, y eso mejora tu proactividad, porque vos tenés más energía, tenés más ganas de hacer cosas. Segundo, uno tiene que afilar y tiene que mejorar en el ámbito espiritual, porque eso te va a aportar a encontrar esa misión personal. ¿Sí? Tercero, uno tiene que leer y aprender para mejorar en esta dimensión mental, porque eso aporta a tu hábito tercero de la administración del tiempo. Y por último, uno tiene que crecer en la parte social emocional, porque eso te aporta a los 3 hábitos, al cuarto, el quinto y el sexto, ¿sí? De las victorias públicas. Entonces, simplemente eso, tenemos que aprender a parar, aprender a crecer, aprender a mejorar, ¿sí? Y no es todo hacer, sino crecer para ser mejor, ¿sí? En los 4 ámbitos. Y así se logra este grafiquito, que este es el grafiquito de la dependencia a la independencia a la interdependencia, ¿sí? Y acá les dejo un pequeño resumen, que es muy bonito para que le saquen captura, ¿sí? Y nadie se lo olvide, que dice, miren, ¿qué hábito? ¿Cuál es la descripción del hábito y cuál es el resultado? La proactividad, digamos, es el hábito de la responsabilidad y te da libertad. ¿Por qué te da libertad? Porque te permite hacer cosas y te permite tener logros, no importa tu entorno, no importa tus acciones, porque vos resolves. Empezar con un fin en la mente, te habla de un liderazgo personal y le da sentido a la vida. Primero lo primero, prioriza lo importante frente a lo urgente, ganar, equidad y justicia, relación duradera. Procura primero lo primero, procura primero comprender y luego ser comprendido, respeto y convivencia, sinergia, grandes logros, innovación, equipo, afilar la sierra, renovación. ¿Sí? Así que bueno, chicos, sé que les rompí, les tiré con de todo. Es más, a algunos le quemé la cabeza y se fueron. Miren, no llegaron hasta el final. Pero bueno, y les quiero dejar con esta frase, que es que si ustedes se toman de verdad el libro, si ustedes se toman de verdad estos aprendizajes, todo esto que que les fui poniendo y se dan cuenta dónde se están equivocando, pueden mejorar. Pueden mejorar muchísimo, pueden mejorar literalmente su vida, porque si empiezan a corregirse, van a tener muchísimos resultados totalmente distintos, ¿sí? Entonces, comenzá a actuar como la persona que querés ser. Si vos querés tener la vida de Marco Santillán, entonces comenzá a actuar como Marco Santillán. Si hay algo que no haces, o hay algo que haces distinto, ¿sí? Si hay algo que haces distinto o no haces, entonces fíjate dónde te estás equivocando, en qué hábito le estás errando, en dónde podés mejorar, ¿sí? Pero, sobre todo, hacé lo necesario, ¿sí? Cambia lo que tenés que cambiar y bueno, y seguramente vas a mejorar y vas a volverte platino, esmeralda o diamante. Así que bueno, gente, muchísimas gracias, espero haberles aportado y nos vemos pronto.